Hablemos sobre cistitis felina. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Aquí estamos en Canal Tlaquepet para aclarar dudas y dar información a todos ustedes. Hoy estoy aquí con nuestra nueva adquisición. Ella es Vitola y quiere estar encima de mí. Vamos a hablar sobre cistitis en felinos. Bueno, primero la vamos a definir. ¿Qué es la cistitis? La cistitis es una inflamación en la vejiga. Esto puede ocurrir en cualquier especie, pero en los felinos en particular es una de las enfermedades más comunes o de las patologías que vemos más continuamente. Por eso es importante hablar de ella, que estén enterados de que existe y que sepan cómo se debe dar el seguimiento una vez que lo padecen y cómo podemos prevenir un poco para que no tengan problemas con sus mascotas. ¿Por qué se puede dar la cistitis? La cistitis la podemos tener por 3 razones principales: bacteriana, por litiasis o idiopática. Bacteriana pues es simplemente cuando hay una infección en vejiga como tal. Hay una infección generalmente bacteriana y pues es raro que se presente de forma aislada, que sea únicamente esta la razón. Cuando tenemos una afección infecciosa o un factor infeccioso en vejiga, siempre tenemos que buscar algo más a trasfondo. Debe de estar asociado a alguna otra enfermedad o algún otro padecimiento. Es muy raro que aparezca únicamente como infeccioso. La litiasis o los famosos cristales, arenillas, piedras en vejiga que también se pueden llegar a presentar en riñón. Esta es yo creo que la causa más común en que tenemos felinos enfermos de vejiga. Son los llamados, pues ya lo decía, los cristales urinarios. Estos pueden estar asociados a una infección en vejiga. Podemos encontrar cristales y podemos encontrar infección, aunque también podemos encontrar únicamente cristales sin que haya infección. Y por último, la idiopática. La idiopática es un factor de estrés, lo que nos causa una inflamación en vejiga, y esta también puede estar asociada tanto a urolitos como a infección bacteriana. Algo que me parece muy importante informarles es que puede ocurrir con este tipo de patologías como secuela o durante el transcurso de la enfermedad. Bueno, algo que nos preocupa bastante es que esto nos traiga como consecuencia una enfermedad renal. Porque cuando tenemos una obstrucción total o una semiobstrucción, hay retornos de orina hacia el riñón, lo que hacen que se inflame. El hecho de que nuestro gato no orine de manera correcta es una consecuencia de que el cuerpo comienza a intoxicarse. Recordemos que la orina es un desecho del cuerpo. Entonces está lleno de toxinas que, si están ahí acumuladas, comienzan a intoxicar el organismo. Esto también nos trae una inflamación no solo al riñón, sino a diferentes órganos y tejidos, lo que nos puede traer como consecuencia una insuficiencia renal o alguna otra afectación de otro órgano, aunque por la cercanía, por lo general, el riñón es el que está más propenso a ser afectado. Otra cosa de que nos preocupa en este tipo de patologías, sobre todo en los machos, es el daño de la uretra o el colapso uretral. Cuando nos presentan este tipo de pacientes en la consulta, lo primero que tenemos que hacer es sacar esa orina de la vejiga. Y la forma más rápida de hacerla es sondeando, metiendo una zona, ya sea por la vulva o por el pene, que llegue hasta la vejiga, y para poder liberar
toda esa presión y sacar esa orina que no nos vaya a intoxicar posteriormente. Pero algunas veces, si hay un cálculo, una pequeña arenilla o algo que esté obstruyendo físicamente la uretra, que esté demasiado atorado, esto ocurre más en los machos, ya que la uretra de los machos es mucho más angosta. La uretra, una vez que sale de la vejiga, es de un grosor y se va haciendo cada vez más angosta hasta llegar al final, a la salida hacia el exterior. Es por esta razón que algunos urolitos o pequeñas piedras o pequeños cristales pueden salir de forma libre de la vejiga, pero a la hora de llegar a esta parte angosta de la uretra se atoran y a veces es realmente imposible pasar una sonda porque está demasiado obstruido. Esto se tiene que corregir con cirugía. ¿Por qué con cirugía? Porque si nosotros seguimos tratando de sondear, podemos desgarrar la uretra, podemos perforarla, podemos dañarla de forma permanente. Y algunas veces, aunque hagamos cirugía, esta uretra, sobre todo en pacientes que han sido sondeados constantemente, quiere decir que han estado recayendo constantemente en la enfermedad, la uretra se inflama de tal manera que se colapsa y ya no hay manera de desobstruirla. Entonces aquí tenemos que hacer 2 cirugías, una para limpiar la vejiga y la otra para hacerle otra salida a la uretra. Esta cirugía se llama uretrostomía y pues deja inhabilitada la salida normal. En el caso de los machos por el pene se tiene que hacer una salida de manera abdominal, pero pues es la forma en que estos pacientes pueden tener una recuperación de esta patología, pero es algo que nos preocupa en estas situaciones y que de hecho es una cirugía que se tiene que hacer pues con más frecuencia de la que nos imaginamos. Entonces, estos 2 factores son los que más nos preocupan en un paciente con esta patología cuando llega a consulta. Hablemos ahora sobre tratamientos. Bueno, el tratamiento obviamente va a depender de la causal de la enfermedad. Cuando es una cistitis infecciosa, pues tenemos que dar un antibiótico o un medicamento adecuado para el tipo de infección que tenemos y, como les decía, siempre tratar de buscar más allá, ya que no es común que una cistitis infecciosa sea únicamente la patología. Por lo general hay algo más que nos está causando esta predisposición. Cuando tenemos una cistitis por litiasis o una cistitis idiopática, lo que más nos ayuda, bueno, en el caso de la cistitis por litiasis, la alimentación, tenemos que revisar la alimentación. El 100% de los clientes que llegan nuevos con pacientitos felinos, yo siempre les digo, traten de invertir en lo más que puedan en la alimentación. ¿Por qué la alimentación? Estos cristales se generan en vejiga debido al pH que hay en la orina y el pH que da la orina, que hay en la orina, lo da pues la alimentación, los desechos que hay en esa orina. Es por esto que mediante la alimentación podemos hacer que ese pH cambie. Hay alimentos que nos pueden acidificar la orina o alcalinizar la orina. Los cristales que se formen van a ser según hacia dónde esté alterado el pH. Es por eso que hay que seguir las indicaciones. Hay que revisar qué tipo de urolitos tiene nuestro paciente, nuestro gatito, y entonces atender a la alimentación. Estas dietas se tienen que dar por periodos prolongados para hacer que desaparezcan esos cristales
Y posterior tenemos que dar una alimentación adecuada que nos prevenga esta predisposición que ya tenemos a crear esos cristales. Entonces, la alimentación es nuestro mejor amigo. Obviamente, hay que tratar cuando tenemos una obstrucción, pues el sondeo, estar monitorizando, a veces tenemos que hacer cirugía, pero una vez que salimos de este periodo de urgencia, entonces debemos de atender de manera alimenticia para que no estemos yendo al médico cada mes con nuestro gatito obstruido, cosa que ocurre muy frecuentemente, desafortunadamente. Y en el caso de la cistitis idiopática, debemos de controlar mucho los niveles de estrés. ¿Cómo? Hay gatitos que se estresan en ciertos periodos, por ejemplo, cuando tenemos visitas, cuando hay muchos ruidos, cuando ya sabemos que va a ocurrir esto. Podemos recurrir a ciertos medicamentos o ciertas terapias que nos ayudan a regular el estrés. Está la aromaterapia, hay sprays especiales que vienen en base de feromonas. También el enriquecimiento ambiental. Hay que buscarles lugares en donde ellos se sientan protegidos, en donde si no están cómodos con la visita, con el movimiento que hay, que ellos sepan que hay un lugar exclusivo de ellos a los que pueden ir y nadie los va a molestar. Eso nos ayuda bastante con los gatos. Hay también alimentos que nos pueden ayudar a regular en cierta forma esto, que ya vienen suplementados ciertos elementos naturales que nos ayudan a regular el estrés. Entonces, la cistitis idiopática creo que es la que más nos da lata, porque no tiene, o más bien hay muchos factores que la pueden provocar, pero una vez que detectamos que nuestro gato padece esto, pues no es tan complicado controlarlo, únicamente pues hay que tener un poquito de atención hacia estos factores. Por último, prevención y cómo podemos detectar esta enfermedad. Bueno, tenemos el primer punto que yo les recomiendo es revisen areneros todos los días, todos los días. Hay la creencia a veces de que podemos limpiar los areneros como cada determinado tiempo. La verdad es que lo tenemos que hacer diario, porque a nuestros gatos no les gusta estar en un lugar donde esté sucio y por consiguiente pues no van a seguir utilizando el arenero hasta que lo limpiemos. Y dos, hay que darnos cuenta qué está sucediendo. ¿Cómo nos ayuda esto? Bueno, en primera, si yo tengo noción de que mi gato hace cierta cantidad de orina o ensucia en determinado cantidad sus areneros y de repente empiezo a ver que disminuye, esto nos puede funcionar si tengo un gato o si tengo dos o si tengo 5. Si yo tengo ya localizado más o menos cuánto ensucian, el momento en que empiezo a ver que ensuciaron menos, ya me empieza a llamar la atención y ya hay que ver qué está sucediendo. Tenemos que detectar si nuestro gato dejó de orinar o está orinando en pequeñas cantidades, que es una manifestación de una semiobstrucción. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en lugar de ver terrones grandes de orina, vemos muchos pequeños. Si yo empiezo a ver esto, ya empezamos a tener una semiobstrucción y tenemos que ir al médico. O si de plano no vemos orina en el arenero o vemos menos, debemos de detectar a el gato que dejó de orinar. ¿Cómo? Va a tener dolor, va a estar a lo mejor escondido, no va a querer tener contacto con los demás y va a dejar de comer. En ese momento hay que acudir al veterinario, vamos a sentir el abdomen tenso, duro, y no va a querer que toquemos mucha manipulación porque le va a estar doliendo. Entonces ahí es cuando debemos de correr al veterinario. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Lo mismo, alimentación. Hay que estar invirtiendo en la alimentación de nuestros chiquitos, porque la verdad es que es el factor
que más nos previene enfermedades. Hay que revisar dentro del presupuesto que tengamos, darles el mejor alimento para tratar de prevenir estos problemas. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por sus likes, gracias por estar pendientes y espero estarlos viendo más continuamente este 2024. Tuvimos unas complicaciones a fin de año por lo que no pude estar grabando, pero muchísimas gracias a todos los que están pendientes y esperemos seguir haciendo videos para ustedes. Que tengan muy bonito inicio de año y nos vemos la próxima.